Vamos a abrir la Biblia en el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo número 2. Ya estamos leyendo el libro de Apocalipsis, hermano, escatología, revelaciones. Vamos en el capítulo 3 con los mensajes del ángel de la iglesia a las 7 iglesias. Efesios, capítulo 2. Gloria a Dios. Si estamos listos para leer la palabra del Señor. Amén, hermanos. Dice su palabra, versos 12 y 13. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Es la palabra de Dios. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Gracias por esta palabra, Señor, que hemos podido leer como introducción al tema de la lección de esta mañana. Padre, gracias por la oportunidad que me das en este día, no solo de estar en tu casa, sino de poder compartir una palabra con tu pueblo. Espíritu Santo, toma control de todas las cosas aquí. Que la palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que la palabra llegue al corazón de nosotros. Y la palabra, Señor, nos liberte de cualquier atadura y nos dé la esperanza, Señor, por la cual nosotros vivimos por la fe. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Siéntese y diga conmigo esta mañana: la palabra de Dios me va a bendecir. Lo creo, lo recibo, digo amén. Cuando usted lee el libro de los Proverbios, usted va a encontrar en el capítulo 4, verso 22, que esta palabra es vida. Usted lee Proverbios 4, 22 y va a encontrar que la palabra es vida. Y es medicina para todo nuestro cuerpo. Es importante escuchar la palabra, leer la palabra, escudriñar la palabra, porque en la palabra encontramos la salud que Dios prometió para nosotros. Bien, el tema para esta mañana, sean todos bienvenidos una vez más a la casa del Señor. El tema para esta mañana se llama o se titula creyendo en las promesas de Dios. ¿Lo podemos decir juntos? Creyendo en las promesas de Dios. No en las promesas que hacen los líderes que tenemos aquí, hermano, no, en las promesas de Dios. La Biblia es el libro de Dios, es el testamento de Dios para los seres humanos, para nosotros. En la Biblia está la voluntad de Dios, está el testamento de Dios, están los testamentos. La Biblia está llena de promesas para todos los que creemos en Dios. Está llena de promesas para todos los creyentes. Pero se necesita fe para creerlas. Para recibirlas se necesita fe. En otras palabras, necesitamos de creer y tener fe en Dios para recibir esas promesas. ¿Cuántos han recibido alguna promesa en la Biblia? ¿Cuántos han recibido alguna bendición de parte de Dios que está escrita en la Biblia? ¿Cuántos lo han recibido? Gloria a Dios. En otras palabras, se necesita fe para recibir esas promesas. Yo he recibido tantas promesas, he creído en tantas promesas, las he declarado tantas veces, le he pedido a Dios que las haga realidad en mi vida y Dios me ha bendecido grandemente con muchas promesas hechas realidad. Hace muchos años leí esta historia que la compartí en una ocasión, ya tenemos 24 años de pastores aquí.
El año que viene vamos a hacer una fiesta en grande. Pero hace muchos años leí esta historia y la compartí en una ocasión con ustedes y la quiero compartir en esta mañana. Es una ilustración o una historia clara de lo que tipifica la fe, lo que es creer para recibir las promesas. Hace muchos años un francés llamado Charles Blondin caminó a través de la cuerda cruzando el Niagara Falls, las cataratas del Niágara. Las cruzó y luego se devolvió por la cuerda y llegó hasta el otro lado. Cuando él llegó al otro lado, la gente que lo estaba mirando, aquella multitud de gente que se había reunido para verlo cruzar las cataratas, le aplaudieron bastante. Él llegó hasta un lugar donde había un descanso, ahí tomó un micrófono que tenía y le dio gracias al público que le estaba dando esos aplausos por haber cruzado de ida y de regreso las cataratas del Niágara. Luego él, a través del micrófono que tenía en su mano, dijo: ¿cuántos creen que puedo volver a ir y regresar, pero con una carretilla? Y la gente dijo: sí, lo puedes hacer, lo puedes lograr, le gritaron. Tú puedes hacerlo, ya demostraste que puedes ir y venir. Creemos que también con una carretilla puedes ir y venir, cruzar a través de la cuerda las cataratas del Niágara. Así es que él tenía una carretilla ahí cerca de la orilla, agarró la carretilla y comenzó. La carretilla no tenía el neumático, tenía solamente lo que es el rin, y por ahí iba la cuerda, y él pasó con aquella carretilla hasta el otro lado, y luego se regresó y llegó hasta el lugar de descanso con la carretilla. Oiga, la gente le aplaudió más todavía. Los aplausos no cesaban, la gente estaba eufórica, la gente estaba bien asombrada de este hombre, cómo podía hacer esas cosas. Y luego dijo: les agradezco una vez más los aplausos. Y dijo: ¿cuántos creen que puedo pasar una vez más con la carretilla y regresar? La gente, todos aplaudiéndole. Pero ¿cuántos creen que puedo pasar con una persona arriba de la carretilla? Todos con las manos levantadas diciendo que sí. Dijo: bueno, invito al que quiera subirse a la carretilla para pasar con él y regresar. Hubo un silencio, nadie levantó la mano, todos agacharon la cabeza, nadie se atrevió a subir a la carretilla. Oiga, una cosa es que tengamos fe en alguien viendo hacer algunas cosas, pero otra cosa es que nosotros lo hagamos. Es bien importante que nosotros recibamos las promesas de Dios y no solamente los demás. Aquel hombre con una pericia asombrosa pasó y regresó y llevó la carretilla y regresó con la carretilla, pero él tenía esa destreza de poder hacerlo. Él tenía fe que podía hacerlo, pero ninguno de los que estaban ahí viendo aquel acto se atrevió a subir a la carretilla. ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? ¿Cuántos quieren recibir las promesas de Dios? ¿Cuántos quieren recibir las promesas que están escritas en este libro para nosotros, la iglesia? ¿Cuántos? Pues súbanse a la carretilla, hermanos. Gloria al Señor. Si usted tiene fe, en fe reciba esas promesas del Señor. Bien, vamos a entrar en la enseñanza de esta mañana. El apóstol Pablo le escribe un mensaje a la iglesia de Éfeso y le habla del misterio. Le escribe a la iglesia y le habla del misterio de las promesas para todos los que creen en Dios. Dice: por esta causa, Efesios capítulo 3 del 1 al 6, por esta causa dice: yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Él empieza a escribir esta carta. El apóstol Pablo, hermanos,
Casi todas las calamidades que él vivió, los problemas que él experimentó, los azotes, el abandono, las cárceles, los golpes, las privaciones de alimento, estar recluido, encadenado en una cárcel, todas esas cosas, casi todas las cosas, las sufrió por causa de nosotros. ¿Escuchó? ¿No escuchó? Lo sufrió por causa de nosotros los gentiles. Porque por causa de llevarle el mensaje a los gentiles, él fue perseguido, fue golpeado, fue maltratado, pasó momentos difíciles por causa de llevar el evangelio no al pueblo escogido de Dios, sino al pueblo de los gentiles, o sea, a nosotros. Démosle ese aplauso al Señor por causa del apóstol Pablo, que dio su vida trayendo el evangelio al pueblo gentil. En el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo lleva un mensaje de la gracia, que habla de la bondad y del amor de Cristo Jesús para toda la humanidad. O sea, del amor de Dios para todos nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él les dice a ellos, esto lo van a entender mejor si han oído de la administración de la gracia. Y usted lee el verso 2 del capítulo 3 de Efesios y dice, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Dios le había revelado al apóstol Pablo un misterio. Verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Les está diciendo, Dios me ha revelado un misterio. Les está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Era una iglesia gentil. Y les está diciendo, les voy a revelar un misterio que Dios me reveló a mí. Un misterio que otros no pudieron entender. Cristo, el misterio era que Cristo había introducido la gracia al mundo sin excepción de personas para todos aquellos que creyeran en Dios. O sea, que la gracia de Dios es para todos los que creemos en Él. No importa de dónde vengamos, de dónde seamos, de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, Asia, Oceanía, África, de donde quiera que seamos, no importa. La gracia es que el mensaje de Dios es para toda la humanidad. En el tiempo pasado no era así. Dios había escogido a un pueblo, al pueblo de Israel, para que fuera su pueblo. Y ellos, los hebreos, los israelitas, eran los herederos de todas las promesas. Pero la administración de la gracia, el apóstol Pablo, hablando de esta gracia, hablando del misterio, nos cuenta a nosotros que la gracia de Dios se derramó para todo el mundo, sin excepción de personas. Yo le doy gloria a Dios por eso, porque yo, sin ser judío, recibo de la bendición de las promesas del Señor. El verso 4 del capítulo 3 de Efesios dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea en mi conocimiento en el misterio de Cristo. Este misterio no fue revelado en el Antiguo Testamento porque vino con Cristo. Esto sucedió en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo Testamento. El verso 5, póngale atención. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea que esto vino, este paquete de bendición de las promesas de Dios para todos, vino con la llegada de Cristo a la tierra. Gloria a Dios por Jesucristo, porque a través de Cristo nosotros recibimos todas las promesas que Dios le dio al pueblo escogido. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Bien, todos sabemos que Dios escogió un pueblo, ¿estamos de acuerdo? Desde el principio de la creación del ser humano en Génesis, usted se va a dar cuenta a través de todos los libros del Antiguo Testamento que Dios escogió un pueblo. Y ese pueblo fue el pueblo de Israel. Pero el apóstol está hablando de un misterio. ¿Cuál era ese misterio? Usted lee el verso 6 y ahí nos damos cuenta cuál es el misterio. Que los gentiles, diga yo, nosotros, que los gentiles
son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Gloria a Dios. Está hablando de nosotros. El apóstol Pablo está diciendo, el misterio es este, que el pueblo gentil, no el pueblo escogido, el pueblo gentil, o sea, todas las razas del mundo son coherederos con Cristo. Está dándonos a entender que con Cristo nosotros tenemos herencia. Aquellas promesas que eran para el pueblo de Dios son también para nosotros. Que los gentiles son coherederos. ¿Qué quiere decir esto? Coheredero es el que recibe herencia junto con el heredero. O sea, es el que recibe la misma parte de la herencia aunque no sea hijo. Como cuando algún padre le deja a sus hijos la fortuna y le dice, a los 5 hijos que tengo les va a tocar igual parte, pero tengo uno que no es mi hijo, pero que ese es como mi hijo, y a él le voy a dejar la misma parte que a los otros 5. Eso es coheredar, recibir la misma herencia que aquellos escogidos, aquellos hijos genuinos recibían. Este coheredero recibe herencia con ellos. O sea que nosotros los gentiles tenemos la misma parte de herencia que tiene el pueblo de Israel, el pueblo judío. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Que nosotros los gentiles, el pueblo no hebreo, no judío, no israelita, tenemos herencia, la misma herencia que tiene el pueblo judío. Hace muchos años, cuando nosotros llegamos aquí a Houston, vivíamos en Chicago, llegamos aquí. Y me tocó trabajar con algunos judíos. Y me sorprendí cómo eran de unidos y cómo eran de bendecidos. Llegaban de Israel, arreglaban sus documentos, se daban cuenta las demás comunidades judías que eran judíos y los ayudaban, y luego se sentaban con él, hacían una reunión con él o con ella y le decían, ¿qué quieres hacer? ¿Qué negocio quieres emprender? Aquí estamos nosotros, tus hermanos israelitas, para darte la mano. Oiga, y de repente se levantaban y eran bien prósperos, y son bien prósperos, hermanos. En Nueva York, casi todo Nueva York es de los judíos. Mucha gente judíos son los dueños de todas las empresas grandes. Una de las empresas más grandes allá en Israel es propiedad de los judíos que viven aquí en Estados Unidos. Entonces, Dios les había prometido que donde quiera que ellos estuvieran, Dios los iba a bendecir. O sea que donde quiera que se fueran los judíos, en cualquier lugar donde estuvieran, en cualquier país del mundo donde ellos radicaron, había una promesa de Dios, hay una promesa de Dios que Dios los va a bendecir. Siempre hay una promesa vigente para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Por alguna razón las cosas se les facilitan más a estos judíos y son prósperos, son bendecidos. Bueno, esa misma bendición que está sobre ellos, dice literalmente aquí la palabra que leímos, que nosotros somos coherederos de esa misma bendición, de esa misma herencia. Gloria a Dios. Nosotros, la iglesia. Así es que donde quiera que usted se plante, usted tiene la bendición de Dios. Solamente tiene que accionar. El misterio ahora revelado era que así como Dios había estado con el pueblo de Israel, el pueblo escogido, que era heredero de todas las promesas de Dios, el misterio era que ahora nosotros, aunque no fuésemos descendientes de Abraham, nosotros somos coherederos, bendecidos con esa herencia. Número 2. Miembros del mismo cuerpo. Estoy leyendo lo que dice el versículo 6 de Efesios capítulo 3. Número 1, que los gentiles somos coherederos. Número 2, que somos miembros del mismo cuerpo. Así lo dice el versículo. Ahora somos miembros del mismo cuerpo de Cristo. ¿Sí? En Él ya no hay judío ni griego, en Él todos somos ahora iguales, por medio de la fe en aquel que nos perdonó nuestros pecados, en Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario. O sea, somos coherederos y somos miembros de la misma familia. Gloria a Dios. Número 3, que somos copartícipes de la promesa
en Cristo Jesús. O sea que la promesa hecha al pueblo judío, nosotros somos copartícipes de esa promesa por medio de alguien, por medio de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Dele la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de Él nosotros somos copartícipes de la promesa. Número 4, esto fue por causa del Evangelio. ¿Cuántos saben lo que quiere decir Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Esto es por causa del Evangelio, por las buenas nuevas, por las buenas noticias, por la noticia que vino del cielo. Jesús bajó del cielo a la tierra con las buenas noticias y Él dijo: hoy se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. Hoy vienen las buenas noticias al mundo que espera al Mesías. O sea que las buenas noticias, las buenas nuevas del Evangelio, los que hemos abrazado el Evangelio, los que hemos creído en la palabra del Señor, los que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, somos nosotros ahora miembros del cuerpo de Cristo, coherederos y partícipes de todas las promesas de Dios. Yo le puedo dar gloria a Dios esta mañana. ¿Cuánto le puede dar gloria a Dios? Gloria al Señor. Somos bendecidos. Hermano, cuando usted toma en cuenta esto, usted se le va a abrir algo en la mente. Mire, hermano, es muy importante saber quiénes somos nosotros. No sabes quién eres hasta que sepas lo que eres. Y cuando sepas lo que eres, vas a dejar de ser quien eres. O sea que es importante que nosotros sepamos en qué posición estamos delante de los ojos del Señor. Oh, es que ese fue el pueblo, sí, pero ahora yo formo parte de ese cuerpo. Ahora yo formo parte de ese pueblo. Ahora yo formo parte de esa herencia. Ahora yo soy copartícipe de las promesas del Señor. Usted tiene que saber cuál es su posición. ¿Sí? Entonces es muy importante saber quiénes somos. Usted y yo somos creación de Dios, como todo el mundo, creación de Dios. Pero somos mucho más que eso. Somos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos o de ser hechos hijos de Dios. Eso hace una gran diferencia cuando usted toma la posición donde Dios lo ha puesto, donde Dios lo ha ubicado. Somos hijos e hijas de Dios. ¿Por qué? Porque creímos en las buenas nuevas. Los que hemos creído en el Evangelio, los que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Salvador, creyendo en las promesas de Dios, usted como hijo de Dios, nosotros como hijos de Dios, tenemos que creer en las promesas. Eso solo se recibe por la fe. Así es que súbase a la carretilla esta mañana por medio de la fe para ir y venir con esas promesas para nosotros. El escritor del libro de Hebreos, capítulo 4, verso 1 y 2, nos dice lo siguiente acerca de las promesas. Dice Hebreos, capítulo 4, verso 1 y 2. Temamos pues, tengamos temor, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y así hay mucha gente en la iglesia que parece que no está alcanzando las promesas de Dios. Parece que no está recibiendo las promesas de Dios. Y es muy importante que usted le crea, no al que está predicando, no al que está enseñando, no al que está cantando, que usted le crea al que escribió este libro, al Dios que hizo las promesas, al Dios que hizo los pactos, al Dios que hizo promesas con aquellos que creyeran en Él. Entonces temamos pues, dice el escritor de Hebreos, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y luego dice el verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, o sea el evangelio, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Tener fe.
Porque si no va acompañada la palabra con la fe, no va a suceder nada. Yo le doy gracias a Dios por muchos de ustedes que se han atrevido a creerle a Dios, que tienen fe, que han comenzado un negocio, que han comenzado un proyecto y Dios los ha bendecido grandemente y han sido ahora hombres y mujeres prósperos que no necesitan ponchar una tarjeta en la mañana, sino que son patrones. Le damos gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Usted le ha creído a Dios y usted ha recibido por medio de la fe lo que usted ha esperado. Porque también dice el verso 2, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El misterio de la buena nueva dada, anunciada, no les aprovechó porque no tuvieron fe. Mire, hermano, una cosa es que otra persona cerca de usted, o amigo de usted, o hermano en la fe de usted, o alguien que usted conoce aquí en la iglesia, una cosa es que esa persona reciba, tome las promesas, se adueñe de las bendiciones. Pero otra cosa es que usted, que yo, recibamos esas bendiciones, porque las promesas son para todos los que creen, pero a algunos no les aprovechó porque no tuvieron fe. Eso es lo que dice el escritor de Hebreos, que sin fe no vamos a tener nada, y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe para recibir todas las promesas de Dios. Yo lo creo, yo lo recibo, yo lo tomo, es mío, Dios me lo ha prometido, es una promesa de Dios. Ahora soy coheredero, soy copartícipe de las promesas del Señor. Soy miembro de la misma familia del cuerpo de Cristo y tengo herencia. Esto cambia la perspectiva, hermano, porque se le va a abrir algo aquí en su mente. El velo se va a abrir en dos y usted va a poder ver la gloria de Dios. A usted se le van a facilitar las cosas cuando usted sabe quién es usted. Segunda de Corintios capítulo 1 versos 20 al 22 dice: porque todas, Segunda de Corintios, capítulo 1, la iglesia del apóstol Pablo, la iglesia de Corinto, capítulo 1, versos 20, 21 y 22. Miren lo que dice aquí. Porque todas las promesas de Dios, todas, o sea que todo lo que está escrito en la palabra. Levante su Biblia, levante su Biblia. Todas las promesas que están escritas aquí, todas. Todas, 50, 100, 200, 500, 1000, las que sean, todas las promesas. Fíjese lo que dice. Son en el sí y en el amén. O sea, yo lo creo, sí, así es, amén, gloria a Dios. O sea, yo tengo que declararlo, yo tengo que confesarlo, yo tengo que decirlo. Está en el sí y en el amén. Usted está escuchando la palabra, no dice nada, no dice sí, no dice amén. Usted no tiene fe. Pero usted está escuchando la palabra, está leyendo las promesas y está diciendo sí, amén, todas las promesas de Dios son para mí, todas las promesas de Dios son para nosotros, todas las promesas de Dios son para los creyentes, gloria a Dios, sí, amén. Está en hablar la palabra, en declarar la palabra. ¿Qué decían aquellos que estaban enfermos cuando llegaba Jesús? Di la palabra, Señor. Jesús daba la palabra y sucedía el milagro. Usted da la palabra, usted dice sí, amén, así es. Usted glorifica a Dios, usted lo cree, usted lo recibe por medio de la fe. Las promesas se hacen realidad cuando nosotros lo declaramos sí, Señor, amén, así es. Todo lo que está escrito aquí es para nosotros, hermanos. No estamos haciendo lo que dice la Biblia. Todo lo que está escrito aquí es para nosotros. Sí, amén. Todo esto está en declararlo, en creerlo, en recibirlo y hablarlo por medio de la fe. Sí, amén. Todas las promesas escritas aquí en este libro son para nosotros. Dele gloria a Dios. Todo lo que Dios tiene aquí, lo que Él ha escrito para nosotros, la iglesia, para su pueblo, sí, amén, son para nosotros. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y el amén por medio de nosotros. Fíjese, no es Dios el que tiene que decir sí, amén, es usted, por medio de nosotros.
Nosotros somos los que tenemos que decir, cuando estamos leyendo o escuchando la palabra, nosotros somos los que tenemos que decir, sí Señor, amén, así es. Todas las promesas, todo lo que está escrito aquí, son para nosotros. Son para nosotros. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Otra cosa que hacen las promesas cuando se realizan y se hacen vida en nosotros, se viven en nosotros, las recibimos y se miran en nosotros y las recibimos, se hacen efectivas en nosotros, es que todo eso le da gloria a Dios, hermano. Cuando usted recibe una promesa de Dios, un milagro de Dios, eso glorifica a Dios, eso glorifica al Padre, eso glorifica al Hijo, eso glorifica al Espíritu Santo, todo eso glorifica a Dios. Literalmente lo está diciendo porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. O sea que nadie puede robarle la gloria a Dios. Que oró alguien por usted y usted recibió la sanidad. Dios, es para darle gloria a Dios, no al hombre, para darle gloria a Dios. Y luego dice el verso 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. O sea que el que confirma esto es Jesús, pero el que nos unge a nosotros como sus hijos es Dios. Mire, hermano, en el Antiguo Testamento solamente se ungían a los reyes. Ahora usted y yo somos reyes y sacerdotes sobre la tierra y recibimos la unción de Dios por medio de Cristo Jesús. Esto lo confirma nuestro Señor Jesucristo, que Dios nos ungió como sus hijos. El verso 22 dice esto: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Usted ha sido sellado como un heredero de las promesas de Dios, como un hijo o una hija de Dios. Usted es heredero de todo lo que Dios ha prometido a su pueblo, a su descendencia, a Abraham, a la descendencia de Abraham, a todos aquellos. Por medio de la fe en Jesucristo, usted ha sido sellado como un hijo de Dios. Denle la gloria a Dios, porque eso es para decir sí, amén. Mire, hermano, cuando usted de veras cree esto, su perspectiva de las cosas cambia, ¿sí? Y usted empieza a declarar la palabra y a orar la palabra y a decir la palabra en fe. Y usted empieza a ver las promesas de Dios hacerse realidad. Yo lo he visto no una vez, muchas veces lo he visto en mi vida, lo he visto en la vida de muchos de ustedes. Cuando la fe se acciona, cuando creemos en eso que Dios dice en su palabra, automáticamente usted está en otro nivel. Ya no está en el nivel de antes, ahora usted está en un nivel diferente, donde Dios lo quiere bendecir, donde Dios lo quiere prosperar. Y todo lo que usted emprende y todo lo que hace prosperará, como dice la palabra del Señor. Mira que te mando que te esfuerces, no temas ni desmayes. Yo soy Jehová tu Dios que te esfuerzo. Oiga, y ahí hay unas promesas. Nunca te dejaré, nunca te desampararé de la diestra de mi justicia, y te prosperaré y te bendeciré y serás como... Oiga, y empieza la palabra a darnos promesas y promesas y promesas. Y yo lo creo, hermano, que mis hijos serán bendecidos, los hijos de mis hijos serán bendecidos y los hijos de mis nietos serán bendecidos hasta la cuarta generación. Porque esa es una promesa de Dios para nosotros. Dele la gloria a Dios, porque esto lo hizo Dios sin que usted y yo calificáramos para recibirlo. Lo hizo Dios porque nos ama. Y en el paquete de la gracia, por medio de Jesucristo, usted y yo recibimos eso gracias al sacrificio de Jesucristo por toda la humanidad. Entonces, desde el momento en que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Después el apóstol Pedro, no el apóstol Pablo, ni el escritor de Hebreos, sino el apóstol Pedro, nos habla también de las promesas. El apóstol Pedro se dirige a los que han creído, a los que han alcanzado por medio de la fe las promesas, porque creyeron en esas promesas. Mire, hermano, yo llegué aquí como usted llegó, como muchos de ustedes llegaron aquí a este país, y llegamos sin nada. ¿Cuántos llegaron aquí sin nada?
Llegamos sin nada. Pero un día usted puso sus pies en una iglesia. Un día usted escuchó la palabra del Señor, se dio cuenta que la palabra no solamente era medicina, sino que la palabra tenía un montón de promesas, un sinnúmero de promesas, y usted comenzó a creer la promesa y Dios lo comenzó a llevar de nivel a nivel, de gloria en gloria y de victoria en victoria, y usted comenzó a prosperar, usted comenzó a ser bendecido, usted comenzó a ver la gloria de Dios. Usted ya no es la misma persona como llegó, usted es una persona completamente diferente, cambiada. Ahora tiene un sello del Espíritu Santo de Dios, ahora es heredero, coheredero, copartícipe de las promesas que Dios ha dado a su pueblo por medio de la fe. Y luego dice el apóstol Pedro, como decía, Simón Pedro, siervo, 2 de Pedro 1, del 1 al 4, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. A los que han alcanzado esa fe preciosa que conmueve el corazón de Dios y hace que las promesas de Dios se hagan realidad en nuestra vida. El apóstol Pedro le está escribiendo y está diciendo a los que han alcanzado esta fe, a los que han creído así, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dice en el verso 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. O sea que Dios dice, yo quiero que se multiplique la gracia mía en ti. ¿Qué quiere decir gracia, hermano? Gracia es un regalo, es un presente, es un don inmerecido, algo que usted y yo no merecemos, pero que Dios nos lo da porque nos ama, viendo que nosotros creemos en Jesucristo su Hijo. Y dice el apóstol Pedro que la gracia de Dios se multiplique. No que se aumente, hermano, no que usted tiene 100 y que va a tener 200 o 150, no, que se multiplique. Cuando usted multiplica, hermano, las cosas se van bien grandes. Usted multiplica 125 por 125, le va a dar 15,625. Oye, un número bien alto. Cuando usted multiplica, las cosas se hacen bien grandes. Cuando usted multiplica 100 por 100, 10,000, gloria a Dios. Las cosas multiplicadas. Y el apóstol Pedro está diciendo, ustedes los que han alcanzado la preciosa fe, esa fe preciosa en el corazón de ustedes como en nosotros, las cosas de Dios se van a multiplicar, la gracia de Dios se va a multiplicar en usted, la paz de Dios se va a multiplicar en usted. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entre más conoce de Dios, más se multiplica la gracia y la paz del Señor en usted. El verso 3 dice esto, como todas las cosas que pertenecen a la vida, todo, y a la piedad. ¿Qué dice ahí? Si usted quiere marcar la Biblia, marque ahí. Nos han sido dadas por su divino poder. Márquelo, hermano, escribe. La Biblia no se va a enojar con usted. Si usted escribe en la Biblia, no se preocupe, no se va a enojar este libro con usted. Pero usted va a saber que ahí hay una nota importante. Dice, nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas. No es que en algún tiempo vaya a suceder cuando estamos en el cielo. No, mi hermano, aquí mismo las cosas que pertenecen a la vida, aquí mientras estamos aquí en la tierra, nos han sido dadas por su divino poder. Mediante el conocimiento, esto es a través de lo que usted escucha y cree, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquel que nos llamó por medio de su conocimiento nos da a nosotros todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todo eso ha sido dado a nosotros por medio de la fe. Dele gloria a Dios, mediante el conocimiento de la palabra del Señor. Más conoce de Dios, más gracia de Dios, más paz de Dios, más conoce de Dios, más sabe usted quién es delante del Señor. Todas las cosas nos han sido dadas. Sí. Amén. Todas las cosas nos han sido dadas. Mire, hermano, aquí donde estamos no era de nosotros.
Nosotros estábamos allá, pero Dios nos dio 5 acres aquí. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, Dios nos lo ha dado a nosotros por medio de Jesucristo, por medio del Hijo de Dios. Gloria al Señor. Todo, todo, todo. Mediante el conocimiento. Por eso es importante conocer. Y usted que está leyendo la palabra del Señor, oiga, usted está teniendo conocimiento de Dios, de lo que Dios dice, de lo que Dios asevera de usted, de lo que Dios garantiza para nosotros, de las promesas de Dios. ¿Cuántos están leyendo la Biblia, hermano? Gloria al Señor. Dios bendiga a aquellos que están adquiriendo conocimiento. Luego dice el verso 4, estamos leyendo en Pedro, por medio de las cuales nos ha dado, diga ahora, nos ha dado, acá arriba dice nos han dado por su divino poder, acá abajo en el verso 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado, ya nos dio, nos ha dado, preciosas promesas, preciosas y grandísimas promesas. O sea que las promesas de Dios son preciosas y son grandes. Dele gloria a Dios, porque las promesas de Dios no son chiquitas ni son feas. Las promesas de Dios son preciosas y son grandes, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza, ¿qué dice? Divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Nos ha dado preciosa y grandísima promesa. Esas son para nosotros los que creemos. Esas son para los que tienen fe. Esas son para la iglesia de Jesucristo, que sabe que tiene esas promesas grandísimas y preciosas promesas por medio de la fe. Nos ha dado, dígalo conmigo, nos ha dado grandísimas, no promesas chiquitas, hermano. No, tú vas a ser un pobretón allá cuando te vayas a donde vas a ir. No. El Dios que nosotros tenemos nos ha dado promesas grandes. Grande, todo lo que pise la planta de tus pies, todo lo que tus ojos miran, si tú lo crees, lo vas a tener, lo vas a poseer, y te perseguirán las bendiciones y vendrán sobre ti las bendiciones y te alcanzarán. Todo eso no son promesas chiquitas, son promesas grandes y son preciosas promesas. Las cosas del Dios Todopoderoso no son para hacernos daño, no son promesas feas, son promesas preciosas, hermosas para ti y para mí, y esas promesas son para los que creen. Dele gloria a Dios, porque si usted lo cree, por medio de la fe, nosotros vamos a recibir esas preciosas y grandísimas promesas de parte de Dios. Tenemos que creerlo, y muchos de ustedes lo han creído y viven ahora en otra dimensión, en otro nivel, gracias a que han creído por medio de la fe las promesas del Señor. Nos ha dado, oiga, y usted se levanta en la mañana, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos ha dado el poder y la autoridad, Él nos ha dado dominio, Él nos ha dado los recursos, Él nos ha dado conocimiento, Él nos ha dado la palabra, Él nos ha dado sus promesas, y usted se levanta confesando, orando, creyendo, declarando la palabra, y usted por medio de la fe recibe lo que usted está esperando, porque usted sabe que Dios va a honrar su fe. Todo esto es por medio de la fe. Grandísimas. Wow. Dios no es chiquito, hermano. Cuando se acercan a usted las personas y le digan, pídele a Diosito. No, yo no tengo ningún Diosito. El Dios que yo tengo es un Dios grande. Es un Dios grande que promete cosas grandes también. Es un Dios precioso. Gloria a Dios. Todo esto es por medio de la fe. Por eso, hermanos, hay que subirse a la carretilla. Hay que creer que Dios es capaz de llevarnos y traernos y sacarnos adelante y darnos la victoria. Hay que creerle a Dios para recibir lo que Dios ha prometido. Las promesas de Dios son para el que lo cree. Y si usted lo ha creído y está bendecido, dele gloria a Dios. Si usted lo ha creído y lo ha recibido, dele gloria a Dios. Luego,
En su carta a la iglesia de los Gálatas, el apóstol Pablo les dice esto en el capítulo 3 del 7 al 9. Sabed por tanto, fíjese lo que dice el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Galacia. Sabed por tanto, capítulo 3, versos 7, 8 y 9. Sabed por tanto, ¿por qué digo que es importante de la fe? Que los que son de la fe, ¿cuántos son de aquí de la fe? ¿Cuántos tienen fe? Sabed por tanto que los que son de la fe, ¿qué cosa? Estos son hijos de Abraham. Pastor, yo no sabía que era hijo de Abraham. Por medio de la fe, nosotros somos hijos de Abraham. Por medio de la fe. Y la escritura, la palabra del Señor, verso 8, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, a nosotros, sabiendo esto, previendo esto, dio de antemano la buena noticia o la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas no solamente las descendencias del pueblo de Israel, sino todas las naciones de la tierra. Gloria a Dios. Aquí entró, aquí los incluyó a usted y a mí, a usted que es de El Salvador, que Honduras, de Guatemala, de Colombia, de Perú, a usted que es de allá, de otro lado. Aquí nos incluyó en esta herencia. Por medio de la fe somos hijos de Abraham. Por medio de la fe, el verso anterior que leímos, por medio de la fe somos, sabed por tanto que los de la fe son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea que nos había de justificar a nosotros sin ser judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. O sea, ahí entramos nosotros, gloria a Dios. Ahí entra usted, ahí entro yo, ahí entramos todos los gentiles, los que no éramos de sangre judía. Pero ahora por medio de la fe en Jesucristo somos hijos de Abraham. Y al ser hijos de Abraham, ¿qué pasa, hermano? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué le dijo Dios cuando llamó a Abraham? Te voy a sacar de Ur de los Caldeos, te voy a llevar a otro lugar, te voy a bendecir en gran manera, te voy a bendecir y serás bendición para otros. Usted no puede ser bendición para otros a menos que sea bendecido. Y Dios le dice a Abraham: te voy a bendecir a ti y a tu descendencia. Y todas esas bendiciones, ahora cuando nosotros por medio de la fe somos hijos de Abraham, ahora somos herederos de esas bendiciones, de esas promesas. ¿Entendemos esto? Denle la gloria a Dios, porque por medio de eso, por medio de la fe, nosotros recibimos todo eso. Y luego dice el verso 9, terminamos de leer el 8, que dice: en ti serán benditas todas las naciones. El verso 9 dice esto: de modo que los de la fe, ¿quiénes, hermanos? ¿Quiénes? De modo que, ¿qué? Los de la fe. ¿Cuántos hombres y mujeres de fe hay aquí? De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea que usted y yo somos bendecidos con las promesas que Dios le dio a su pueblo. Gloria a Dios. Los de la fe, los que creemos, somos bendecidos con el creyente Abraham. Yo cuando leo estas cosas, hermano, me hago una pregunta y digo: ¿qué hice yo para que Dios me dé todo eso? ¿No se pregunta usted eso? ¿Qué cualidades ve Dios en nosotros para que nosotros recibamos esas promesas con el creyente Abraham? Que las promesas que Dios le hizo a Abraham y a su pueblo y a su descendencia, ¿qué hice yo para merecer eso? Para que Dios me lo dé. ¿Sabe qué hice yo? ¿Sabe qué hizo usted? Creímos en lo que Dios dijo, creímos en el sacrificio de Cristo, creímos en la palabra del Señor. Y por eso, por creer, por tener fe, recibimos estas promesas. Volviendo a lo que leímos al principio. Abrimos el estudio de esta mañana leyendo la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, del 12 al 19. O del 12 y 13, solamente leímos 2 versículos. Pero la escritura que leímos al principio dice de esta manera, verso 12 del capítulo 2 de Efesios: en aquel tiempo, en el tiempo pasado,
estabais sin Cristo. No teníamos a Jesús. Y estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Estábamos lejos. ¿Cuántos son ciudadanos aquí de Estados Unidos? Gloria a Dios. Pero en aquel tiempo no éramos. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol. En aquel tiempo nosotros no éramos ciudadanos del pueblo del Señor. No éramos herederos. Las promesas no eran para nosotros en aquel tiempo. Y está diciendo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas. O sea, no teníamos parte de eso. Nada, ningún pacto de Dios, ninguna promesa de Dios era para nosotros en aquel tiempo, cuando estábamos sin Cristo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. En aquel tiempo no había nada. Cuando usted y yo no creíamos, éramos impíos, no habíamos conocido el amor de Cristo, ni habíamos recibido el perdón de los pecados por medio de la sangre de Jesucristo. Usted y yo éramos ajenos a la ciudadanía del pueblo de Dios, ajenos a los pactos y ajenos a las promesas del Señor. Sin Dios y sin esperanza. Pero dice el verso 13, hermano. Fíjese lo que dice el verso 13. Dele gloria a Dios. Pero ahora, eso fue allá. Pero ahora, ¿qué pasa ahora? Pero ahora con Cristo o en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Ahora por Cristo Jesús, yo que estaba lejos, ahora estoy ahí, en ese lugar de privilegio, en ese lugar de honor, en ese lugar de pactos, en ese lugar de promesas, en ese lugar de bendiciones. Ahora yo soy heredero de esas promesas. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y lo dice el verso 14, corroborando, porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Hermano, venga la tormenta, venga el problema, venga la circunstancia, venga lo que venga, Jesucristo es nuestra paz. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, de los impíos, de los gentiles y del pueblo escogido. Dios hizo uno solo, gloria a Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Él hizo un solo pueblo. Yo soy de ese pueblo, derrumbando la pared inmediata de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para creer en sí mismo de los dos, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Gloria al Señor. Por medio de Jesucristo. El aplauso aquí es para Jesús, porque Él hizo posible esto. Porque es a través de Cristo que nosotros entramos en esa paz, entramos en esos pactos, entramos en esas promesas, entramos en esas bendiciones. Es por medio de Jesucristo. Por eso nunca vamos a quitar ese letrero ahí arriba, hermano. Jesús es el Señor. Él lo hizo posible todo. Es a través de Cristo. Por Él tenemos lo que tenemos. Por Él somos lo que somos. Por Cristo Jesús. Dice, aboliendo todo y haciendo la paz. Y luego dice el verso 16, leyendo capítulo 2 del libro de Efesios. Y mediante la cruz, ¿dónde estuvo? ¿Dónde estuvo todo la reconciliación? En la cruz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Por eso decíamos que ahora somos un solo cuerpo. Dice, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, lo que nos hacía enemigos de Dios. Ahora eso está muerto. Ahora somos amigos, somos hijos, somos herederos. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros, aquellos y nosotros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora usted y yo podemos entrar a la casa de papá, a la casa de nuestro Dios, porque no hay un velo que nos separe. El velo se rompió cuando Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. Ahora usted y yo podemos entrar directamente a la casa de Dios. Podemos hablar con papá Dios, podemos hablar con Él, dice. Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así dice el verso 19. Mire el 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Qué más dice?
sino ciudadanos o conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Oh, gloria al Señor. Esto es para decir sí, 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 amén, 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 sí, sí, sí. Por medio de la fe se reciben las promesas de Dios. Amén. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Yo soy miembro de la iglesia que amor. No, mi hermano, usted más que eso. Usted es miembro de la familia de Dios. Los edificios se caen y se destruyen, pero usted sigue siendo miembro de la familia de Dios. Seguimos siendo miembros de la familia de Dios por medio de Jesucristo. Denle la gloria a Dios una vez más a Jesús. Ahora la pregunta aquí que nos podríamos nosotros hacer, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ya somos nosotros conscientes de lo que dice la palabra. Ya la palabra nos ha revelado a nosotros lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Que aunque no teníamos derecho, ni tenemos credenciales, ni pasábamos el examen, Dios nos pone ahí por medio de la fe. Pero mi postura, ¿cuál es? Ahora sé que soy hijo de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora soy hijo de Dios porque yo le he recibido, yo he creído en Jesús. Pero ahora, ¿cuál es mi posición? Dios me ha puesto de aquí a acá. No podía estar con los escogidos, estaba allá con los no escogidos. Estaba con los que no tenían esperanza, pero que no podían entrar a ninguna bendición de Dios. Ahora Dios nos pone acá. Nos pone con los escogidos. Ahora la herencia de ellos es mi herencia. Ahora las promesas de ellos es mi promesa. Ahora las bendiciones de ellos son mis bendiciones. Ya Dios me puso así, por su propia voluntad. Sí, amén, sí, amén, sí, amén, sí, amén. Ahora Dios nos puso ahí, sí, amén. Dios nos puso ahí, gloria a Dios. Segunda de Corintios 7:1. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra postura ahora? Ya sabemos la verdad. Ya sé quién soy. Ya sé la posición donde Dios me tiene. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que vivir yo ahora? Tengo que comportarme creyendo lo que Dios dice, recibiendo lo que Dios dice que voy a tener, heredando lo que Dios dice que yo voy a heredar. Pero mi postura, 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, tales pactos, tales bendiciones, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea, vivamos una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dele gloria a Dios. Ahora nos corresponde a usted y a mí vivir una vida en santidad, teniendo tales promesas. Vamos a vivir para Dios en santidad. Es todo lo que Dios quiere. No quiere que usted pase el examen. No, Dios quiere que usted y yo vivamos en santidad, limpiémonos de toda inmundicia de pecado y vivamos en santidad para Dios, teniendo tales promesas. Recibámoslas. Le voy a decir algo que a mí me da muy buen resultado. Cuando vengan los problemas, no mire los problemas, mire las promesas. ¿Sí? Cuando vengan los problemas, no mire los problemas, mire las promesas. ¿De qué estamos hablando? Creyendo en las promesas. O sea, cuando vengan las circunstancias adversas, cuando vengan los vientos fuertes a soplar en nuestra vida, que a veces nos hacen que nos andemos hundiendo, desesperados por las cosas que vivimos, las experiencias que vivimos, los problemas fuertes, la enfermedad, cualquier situación que venga, cuando venga eso a nosotros, no mire eso, mire las promesas de Dios, mire que usted es un heredero de las promesas, que usted tiene herencia de parte de Dios por medio de la fe en Jesucristo.
Ya no miremos a los problemas, miremos al que es más grande que los problemas, a las promesas de Dios sobre nosotros. Miremos al Dios que todo lo puede, el Shaddai, el Todopoderoso, el que no tiene límite, ese Dios grande y maravilloso que hizo los cielos y la tierra. Miremos al Dios poderoso, el Dios que prometió sacarnos adelante. Y diga como el apóstol Pablo: este problema es pasajero, va a pasar. La oscuridad que estoy pasando en este momento va a pasar. El día de mañana va a salir el sol de justicia, el Hijo de Dios Jesucristo. Él va a sacarnos adelante. Él prometió que las promesas eran de nosotros. Siempre, y esto es algo que usted se debe de grabar en su mente y en su corazón, siempre las promesas de Dios van a ser más grandes que nuestros problemas. ¿Escuchó? Sí, amén, sí, amén, sí, amén. Sí, amén, sí, amén, sí, la fe. Sí, amén, sí, amén. Siempre Dios, las promesas de Dios van a ser más grandes que nuestros problemas. Siempre. El apóstol Pablo decía: porque esta leve tribulación es pasajera, es momentánea, va a pasar. Sí, el doctor dice que tengo cáncer, el médico dice que tengo cáncer, pero yo me aferro a las promesas. Las promesas de Dios son más grandes que el cáncer. Las promesas de Dios son más poderosas que cualquier enfermedad. Yo me aferro a las promesas, yo creo en esas promesas. Yo tengo que ver las promesas de Dios. Ya no miremos las circunstancias, miremos las promesas. Ya no miremos los problemas, miremos las promesas de Dios. El problema es pasajero, viene en camino la promesa de Dios más grande que el problema. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios, porque Él ha prometido, Él tiene un pacto, Él tiene promesas vigentes el día de hoy para los que creemos en Dios por medio de Jesucristo. Esas promesas de Abraham son mías, son de nosotros, y Dios le dio la prosperidad y la bendición a Abraham. ¿Por qué no me la va a dar a mí si soy también heredero? Gloria a Dios, amén, aleluya. Yo lo creo, sí, amén, sí, amén. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven. No le ponga mucha atención a las cosas que se miran con los ojos. Póngale más atención a lo que Dios dice, a la palabra y a las promesas del Dios que ha dicho que así será, que así será y que así será, así sucederá. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria a Dios. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no pasará. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él tiene el poder y la autoridad y dominio sobre todas las cosas. Él nos ha prometido eso. Entonces, hermano, mi Dios me va a añadir todo lo que me falta. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Quiere decir que mi Dios me va a dar todo lo que yo necesito. Todo lo que yo necesito, Dios me lo va a dar. Él me lo va a dar. Él me lo va a dar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Y como le hacen los muchachos, amén. Así es. Así es. Sí, amén. Si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Si Él lo ha dicho, yo lo voy a creer. Si la palabra de Dios me autoriza a creerlo, yo voy a creerlo. Esa promesa Dios la dio a todos los creyentes, a todos los que creamos, a todos los que tengamos fe. A usted que tiene fe, a mí que tengo fe, a nosotros que tenemos fe, a nosotros nos ha dado Dios. Esas promesas están vigentes el día de hoy. Esas promesas no van a parar. Para el que cree, todo es posible, y Él nos lo va a dar todos los días cuando nosotros creamos la palabra de Dios y la pongamos por obra, porque Dios cumple lo que Él promete. Así va a ser.
Así va a suceder por medio de la fe. Pastor, pero esas promesas son cosas chiquitas. No, mi hermano, son grandísimas promesas, preciosas promesas, grandísimas promesas para los que creen, para los que creemos en ese Dios maravilloso. ¿Sí? 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 Amén. En el sí y en el amén está la confesión de fe. Sí, amén, así es. Ahora, hermano, este no es, como dicen allá afuera, un cuento chino. Esto está aquí. Esto está escrito aquí. Esta es palabra del cielo. Esta es palabra de pan de vida. Esta es palabra del maná del cielo. Esta es la palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Esta es palabra de Dios que habla el corazón de nosotros. Nosotros solamente tenemos que creer, tomar, poseer y repartir. Gloria a Dios. Gloria al Señor. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. No hay cosa, hermano, que humille más a un padre. Escúcheme esto. No hay cosa que humille más a un padre tener un hijo que no reciba lo que él le da, que no reciba lo que es de él. Que un padre que se sacrifique, una madre y un padre que se sacrifican, que logran hacer algo para dejárselo a sus hijos. Pero no hay cosa más pésima para un padre y una madre saber que sus hijos desprecian lo que ellos hicieron para ellos. Y hay muchos hijos así, hermano, que desprecian lo que los padres han hecho para ellos. Y así es el hijo, hermano, que desprecia las promesas y las bendiciones de él. Para el padre es despreciable un hijo así. Pero usted y yo no somos despreciables. Usted y yo creemos en ese Padre celestial que nos ha dado esas promesas. Usted y yo creemos en esa promesa que Dios ha dado, para que todos los que creamos a esas promesas y tengamos fe, las recibamos nosotros por medio de la fe. Esas promesas son grandes para nosotros, y usted y yo tenemos que tomar esas promesas. Así es que esta mañana yo le invito, súbase a la carretilla por medio de la fe. Créale a Dios, créale a Dios, créale a Él. Él lo dijo, Él lo escribió, Él lo puso en un testamento y en otro testamento, para que nosotros supiéramos que ahí está su voluntad. Es la voluntad perfecta de Dios que usted camine en esas promesas, que usted viva en esas promesas, que usted reciba esas promesas. Así es que por medio de la fe, esta mañana yo le invito a recibirlas. Mientras cantamos, podemos pasar al altar.